Bueno, estimados clientes, muy buenos días para todos, bienvenidos y gracias por ser partícipes de este webinar Kaspersky Anti-Target Attack de la solución de Kata, organizado por Controles Empresariales y Kaspersky. Gracias por la oportunidad que nos brindan para poder conocer y descubrir de la mano de expertos en tecnología el panorama de ciberseguridad y los grandes desafíos que enfrentan las compañías en este momento para poder proteger su información. Me presento, soy Alejandra Pulido, líder de Kaspersky para Colombia y Perú en controles empresariales. Listo, les voy a dar a conocer cuál es nuestro cronograma, nuestra estructura que tenemos actualmente para poderle estar brindando esta atención a nuestros clientes. Actualmente somos Canal Platinum en Kaspersky y esto nos permite tener una presentación de ofertas muy interesantes y también la disposición de un equipo de ingeniería especializada. Por último, les daría a conocer que tenemos diferentes herramientas para que podamos hacer uso de ellas. Podemos estar en el chat de esta misma sesión colocando cuáles son esas inquietudes o interrogantes que podemos estar teniendo para que al final de la sesión podamos estarlas resolviendo. También tenemos un espacio en cuanto le vamos a estar enviando a sus correos o por medio también del chat una encuesta, porque para nosotros es muy importante conocer su información y su opinión acerca de este webinar. Por último, también vamos a tener una premiación que va a premiar ese conocimiento acerca de 2 clientes que puedan estar contestando asertivamente de nuestra actividad. Esta actividad está programada para que dure 1:30. Espero que sea una actividad de mucho provecho y enriquecimiento para su conocimiento. No más, le daré paso a Jairo Mondragón, que va a ser nuestro speaker el día de hoy. Es experto en el tema de cata, es un experto en cuanto también el tema del fabricante. Entonces, Jairo, adelante, te doy el paso. Muchas gracias, Alejandra. Buenos días a todos. Como bien decía Alejandra, mi nombre es Jairo Mondragón. Yo soy Sales Engineer para Colombia y bueno, estoy a cargo de poderlos ayudar a ustedes en todo lo que se necesite en lo que respecta a ayudarles a dimensionar, a conocer las diferentes tecnologías y herramientas. Hoy vamos a hablar de una solución que se llama Kaspersky Kata. Para hablarlos en términos de pronto un poco más técnicos, estamos hablando de una solución de NDR, de Network Detection and Response, que es hacer básicamente monitoreo activo de la red. Y sumado a esto, a nuestra solución de EDR, de Endpoint Detection and Response, generan una verdadera estrategia de XDR. Es decir, ya empezamos a trabajar temas mucho más integrados tanto a nivel de endpoint como de red. Pero, ¿de dónde nace esto? ¿De dónde sale esto? Bueno, primero, ustedes saben que los ataques tecnológicos, las ciberamenazas hoy en día están yendo hacia instituciones, hacia sectores, más bien sectores productivos específicos. El año pasado fue algo, digamos, interesante en términos de ciberamenaza, no en términos de interesante para las víctimas, pero ustedes saben que hubo varias instituciones de salud que tuvieron incluso más de un ataque. Tuvieron 2 ataques, por ejemplo, el INVIMA. Sanitas ha estado en repetidas ocasiones con varios ataques desde noviembre del año pasado. Salud Total también tuvo un ataque que los dejó sin servicios, que empiezan a afectar a los usuarios, que va un poco más allá del tema de la ciberamenaza y de pronto ahí es donde tenemos que tener un poco más de sensibilidad. Es que no se trata solamente de que tumbaron una entidad de salud X, no, no se trata de eso. Se trata de que una entidad de salud que pueda quedarse sin servicio, que no pueda otorgar servicio, que no le pueda brindar servicios de salud a un sector de la sociedad o a toda la sociedad en particular, puede llegar a generar incluso marchas, protestas sazonadas, cosas que van mucho más allá de simplemente un ataque cibernético. Se puede volver un problema de salud pública, se puede volver un problema de seguridad nacional. Y aunque suene exagerado, así es como
se pueden empezar ahora las nuevas guerras, ¿no? Las guerras cibernéticas pueden llevarnos a tener unas guerras de otra índole mucho más fuertes y con daños a la humanidad, que es lo que no queremos. Entonces, fíjense que no solamente a nivel salud, también a nivel de servicios públicos se está llevando a eso. Y bueno, de pronto me falta aquí un slide para poderles mostrar cómo esto también en el sector educativo está empezando a pegar. Hoy en día le están dando muy fuerte al sector educativo. Ya en lo corrido del año han habido unas 4 o 5 universidades que se han visto afectadas por diferentes ataques cibernéticos. Entonces, pongámosle mucha atención a eso. Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué sucede este tipo de cosas? Este tipo de cosas sucede porque usualmente las organizaciones trabajan con algo que yo denomino la protección tradicional. ¿Qué es la protección tradicional? Es cuando yo tengo la capacidad únicamente de tener mis endpoints debidamente instalados en todas las estaciones de trabajo y servidores de mi organización. Esto es parte de la protección tradicional. Vamos y ponemos endpoints para poder lograr esto. Por otro lado, vamos y ponemos firewalls también que me ayuden a proteger, a separar los segmentos de red, que me ayuden a proteger la red externa de la interna, que bueno, tener una sensación de seguridad muy fuerte. Y esto es básicamente lo que yo denomino protección tradicional. Nos vamos al extremo, que es el borde, a proteger, y el otro extremo, que son los endpoints, a proteger, y usualmente no hay nada más. Hay organizaciones que han comprado de pronto otro tipo de soluciones que son muy valiosas para la protección, pero la mayoría de organizaciones se basan en estas dos. Entonces, ahí es donde viene el problema con las amenazas. El problema es que las amenazas hoy en día tienen una tarea y es ser evasivas, es decir, que ellos pueden buscar la forma de evadir el firewall, empezar a estar en la red y no necesariamente llegar a los endpoints. O si llegan, no hacerse notar como una amenaza. ¿Por qué? Porque eso hace parte de las tareas de ser evasivo. Y aquí tenemos que sacar el primer mito de nuestras cabezas. Cuando se materializa una amenaza, no es que el antivirus sea malo, es que qué hicimos o qué dejamos de hacer para que el antivirus no lo detectara. Y también hay que darle el beneficio a la amenaza porque parte del trabajo que hacen los atacantes es justamente buscar evadir los controles de seguridad para materializar la amenaza. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que cuando una amenaza se, se presenta en la red, pues el atacante se empieza a preparar y una vez él está preparado, entonces va a materializar la amenaza. Él arranca a materializar la amenaza, me tumba todos mis servicios de manera como un efecto dominó, pues, en donde yo sencillamente voy a ver cómo todos mis sistemas se empiezan a caer. Pero el problema no es ese, el problema es que yo voy a tomar acción de recuperación. Entonces yo ya me voy a ir a buscar la manera de recuperar todas mis estaciones, mis servidores, y yo me enfoco en la afectación, no me enfoco en la fuente. ¿Qué significa que no me enfoco en la fuente? Es que nunca me hago esa pregunta. ¿Será que el atacante aún está dentro de la organización? ¿Será que cuando yo veo que se me fregó un servidor y voy desconecto todo, que es lo primero que hace uno así al estilo Superman, se lanza a querer desconectar los cables, apagar los servidores y todo mientras mira qué hace? Em, Listo, y dice, bueno, vamos a recuperar, vamos a restaurar copias de seguridad, todos lo restauran y nunca nos preguntamos si el atacante será que todavía está dentro de la organización. Como no nos hacemos esa pregunta, entonces la pregunta es, entonces, ¿dónde puede estar el atacante? Entonces el atacante puede estar aquí o aquí o aquí o aquí o aquí o aquí o aquí y no, esa no es la respuesta. El atacante está aquí y aquí y aquí y en absolutamente todas las máquinas que pueda. Como el atacante está ahí, él ve que usted recuperó sus máquinas y no hay ningún problema. Él va y le repite la dosis y le envía otra infección de nuevo, generándole otra vez todo el inconveniente de tenerse que volver a recuperar. Hay compañías que mantienen en este ciclo permanente de recuperación. ¿Por qué? Porque ya no saben qué pasó, entonces no, venga, pero ya sabemos cómo recuperarnos de esta amenaza. Entonces lo que van a hacer es que sencillamente van a volver a aplicar el proceso de recuperación y empezamos a recuperar otra vez todas las máquinas para poder garantizar el servicio. Para poder entender un poco más este tema, o sea, que creo que está claro, es que yo tengo que buscar el atacante, tengo que buscar la amenaza, tengo que saber cómo,
cómo erradicar esa amenaza de mi red, es importante que nosotros logremos entender cuál es el ciclo de vida de un incidente de ransomware. Hace mucho tiempo nosotros estábamos aquí. Nos mandaban un correo electrónico que traía un attachment malicioso y ese me ejecutaba un malware que ya hacía tareas de comando y control. Debido a que a la pandemia, muchas organizaciones tuvieron que salir a buscar servicios en la nube, a hacer un montón de ajustes para poderse adaptar a esa nueva realidad que fue la pandemia que nos cogió a todos prácticamente en seco, no nos dejó ni respirar. Pues nos vimos abocados a dejar de hacer tareas y una de las tareas que se dejaron de hacer era a entrenar a los funcionarios. Entonces duramos prácticamente 2 años donde los funcionarios estuvieron solitos a merced de todo lo que pasaba en las redes, en internet, etcétera, en donde prácticamente ellos tenían que ver cómo se desenvolvían. Nosotros no seguimos entrenando a los funcionarios. Entonces, como no lo seguimos haciendo temas de awareness, temas de concientización ni de ninguna índole, los atacantes están utilizando hoy algo que se llama phishing o spoofing de correo electrónico. Entonces, ya ni siquiera tratan de hacer una adivinación de contraseñas ¿de qué? De ataques de fuerza bruta, sino que buscan el phishing o buscan hacer algo mucho más interesante como lo es el tema del spoofing de correo electrónico. Cuando ellos hacen spoofing, ellos obtienen unas credenciales válidas. Como el usuario dejó de ser entrenado, es muy fácil que hoy en día caiga. Entonces, él cae y digita sus credenciales, pero ustedes dirán, pero es un usuario, ese man no tiene privilegios. No se preocupen, eso es tarea del hacker. El hacker solamente necesita unas credenciales válidas y él se va a encargar de elevarle privilegios al que sea, sin ningún problema. O sea, son tareas muy sencillas de realizar. Él ya con esas credenciales válidas va y ataca un servicio que esté expuesto para poder enviar un comando y control, es decir, poder bajar el resto de la amenaza a cada una de las computadoras que necesita hacerlo. Cuando ya hace eso, entonces materializa la amenaza, que es ya cuando hace el primer ataque, para hacer movimientos laterales y escalar a través de la escalación de privilegios. Es decir, él escala privilegios de usuario, lo vuelve administrador de la máquina, ejecuta lo que necesita ejecutar y luego se pasa a la siguiente máquina y hace el mismo procedimiento. Al final, lo que hace ya sobre una máquina particular es tratar de filtrar los datos, eliminar las copias de seguridad evitando que el usuario pueda recuperar su información de manera adecuada y cifra los datos para poder entonces hacer la cuarta fase, que es pasarle la factura al cliente y decirle, oye, me estás debiendo unos cuantos bitcoins, necesito que te pongas pilas y me pagues. El asunto es que nosotros siempre nos damos cuenta de esas amenazas cuando estamos aquí en esta situación, cuando estamos en estas fases de dolor y sufrimiento. Y nosotros lo que queremos es evitar eso y decirles, venga, ¿por qué más bien no lo hacemos estando acá? Les voy a dar un ejemplo de lo que nos ha pasado. Este es un correo electrónico real de una compañía que hace todo lo que es el control de toda la mercancía que pasa por el canal de Panamá. Fíjense que aquí aparece que es de DHL Express con una cuenta de correo que es amp.gov.pa y el destino es amp.gov.pa, es decir, es lo que nosotros denominamos un correo interno. Si nosotros nos devolvemos a eso que nos enseñaron a nivel de concientización, de tienes que mirar que los nombres de correo estén bien escritos, que las letras, que todo, que no haya nada, que revise que el link de acá realmente esté apuntando a ese correo electrónico, que revísele la ortografía porque los hackers siempre tienen mala ortografía, entonces revise que no hayan cosas mal escritas, bueno, todo lo que usted necesita. Si ustedes se dan cuenta que no hay nada alterado, todo está perfecto. El tema es que cuando ya empezamos a hacer el análisis del encabezado del correo, nos encontramos con varias cosas. Inicialmente, tenemos que resaltar que el firewall fue exitosamente evadido, pero no significa que la máquina sea mala. O sea, no voy a decir que esa marca sea buena o sea mala, eso ya lo definirán ustedes. Pero lo que sí les sé decir es que la amenaza hizo su tarea. ¿Cuál es su tarea? Pues saltarse el firewall. Entonces se lo saltó de primera.
Luego, el firewall empezó a hacer, permitió hacer algo que se denomina spoofing de correo. Entonces, permitió que el correo se fuera hasta un servidor de la Alcaldía de Valencia en Venezuela. Luego, el correo se fue hasta una compañía de educación denominada Mersol en Perú, retornó de nuevo a la Alcaldía de Valencia y por último se lo entregó a Regímenes. Es decir, hizo spoofing para hacer esa suplantación y hacerle creer a este usuario que bien proviene esto de un correo completamente interno. Esto es un problema porque ustedes dicen, uy, chévere poder detectar eso, listo, claro, pero ¿cuántos correos llegan a su organización a diario para que ustedes empiecen a revisarle el encabezado a cada uno? Nunca acabarían. No acaban de ver el del día cuando ya hay otro día y hay más tareas que hacer que solamente revisar encabezados de correo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros implementamos nuestra solución de Cata por un término de 4 días no más, del 13 al 17 de agosto del año pasado, se metió este Cata, se prendió y arrancó de una vez a detectar. Él detectó 4 dominios que se estaban con el cual estaban haciendo spoofing y encontró dentro de todos estos correos que se enviaron como amenazas a cada uno de estos correos electrónicos durante ese periodo de tiempo, donde resaltaron estos dos primeros. Tea Morales, que lo descartamos por no ser parte del correo, del grupo de correo, pero está este otro que es R. Jiménez. A este R. Jiménez fue el que le enviaron el spoofing que les mostramos y a él en un día le mandaron 6 correos electrónicos infectados, en un día, en 300. Entonces ya empieza la primera pregunta. ¿Cómo hace usted para determinar cuál de los correos que recibe es infectado o no cuando les acaba de mostrar un correo que en apariencia es 100% legítimo y que tiene un margen de error en su construcción visual, en lo que nosotros podemos ver, de 0 errores? Está perfecto. Entonces, no hay forma de desconfiar. Eso que les enseñamos hace 2 años a los usuarios, ya hoy no sirve. Nos toca buscar otras técnicas para que ellos aprendan a mirar los correos, pero desafortunadamente siempre va a haber alguien que cae. Entonces, lo interesante es que cuando a este usuario le mandaron estos 6 correos, uno esperaría que esos 6 correos que le mandaron en el mismo día sean el mismo. No, resulta que el atacante se tomó la molestia de mandarle diferentes técnicas para lograr conseguir la información del usuario eh, a través de esos correos electrónicos de spoofing. Le mandó técnicas como haciéndole phishing, le mandó un caballo de Troya, le mandó bots, le mandó unas diferentes series de amenazas que le permitían tomar ventaja a él de cualquier equivocación. Entonces, aquí es donde nuestra solución de Cata empieza a coger forma. ¿Por qué? Porque usualmente lo que nosotros hacemos, lo que yo les hablaba ahorita en el tema de la parte tradicional, es que nosotros trabajamos usualmente aquí, perdón, aquí, en la parte del endpoint. Nosotros, ¿se acuerdan? Les dije, tenemos endpoint y firewall, chévere, rico, pero solamente endpoint, solamente endpoint. Y estos tráficos, el tráfico de red, el tráfico de correo, el tráfico web, ¿hay qué? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues combinando nuestro endpoint con nuestra solución de Cata, lo vamos a poder hacer. Nuestra solución de Cata tiene 3 componentes. El primero es el sensor. El sensor es un colector de información que va a venir a recolectar toda la información de los diferentes tráficos a nivel de red, a nivel de correo, a nivel web, y la va a recolectar en este sensor. Una vez se la recolecta en el sensor, va a ir hasta nuestra nube global de inteligencia que se llama la KSN y va a comparar si eso que la ha recolectado ya ha sido marcado como una amenaza, ya se ha presentado como una amenaza y empieza a mencionarlo como si fuera una alerta de cuidado que este tráfico puede llegar a ser malicioso. Todo lo que recolecta el sensor se filtra y es enviado a un nodo central donde se recolecta toda la información de tráfico de red, acá junto con toda la información de los endpoint agents que están dentro de la infraestructura, se recolectan acá en el nodo central. Una vez se recolectan en el nodo central, entonces le va a permitir ver al usuario a través de una interfaz gráfica completamente fácil de gestionar, pues todas las alertas que hay para empezar a gestionar. Debemos definir acá y tener muy claro
que lo que se hace en este caso es hacer un alertamiento porque tenemos que nosotros como usuarios, como funcionarios de la organización, definir si eso que se está generando como una alerta es un falso positivo o no, si es benigno o es maligno y poder tomar acción sobre ello. Entonces, se presenta a través de una interfaz de usuario muy comprensible para todo el mundo. Y si yo veo algo que puede llegar a ser sospechoso, algo que necesita mucho más detalle, mucho más análisis, puedo utilizar el tercer componente que es el sandbox, es decir, enviar diferentes muestras al sandbox para que el sandbox explote la amenaza y me devuelva todos los indicadores de compromiso hacia el nodo central y yo pueda observar absolutamente toda toda la información. Como esto es una solución que me va a permitir a mí hacer un análisis de contexto de las amenazas de ciberseguridad, pues esta solución puede también incluso hacer pues todo lo que es las consultas a la KSN, pero también me va a permitir integrarme a una solución de SIEM. Si yo en una solución de SIEM tengo correlación de eventos de seguridad, como por decir algo, oiga, el usuario entró 6 veces mal la contraseña, yo con el contexto de ciberamenaza que puedo tener acá, puedo llegar a definir si esos 6 intentos de acceso de un usuario a una plataforma fueron realizadas por el usuario o fueron producto de una ciberamenaza. Con eso lo voy a poder lograr haciendo esas integraciones, por ejemplo, a nivel de SIEM, donde le entregamos toda esta información de contexto al SIEM para que él sea el que tiene toda la información consolidada, tenga toda la información de detalle y así pueda reducir todos los falsos positivos para mejorar la postura de seguridad de la organización. También la idea, como yo les decía al principio en el primer slide, esto es una estrategia de XDR porque tenemos endpoint, tenemos red, pero también podemos tener perímetros. Ya a mí me gustaría, por ejemplo, poder integrar el firewall para que el firewall integrado a través de una API me permita entregar toda la información de contexto y nosotros poder entregar información al firewall y, por ejemplo, generar una regla de bloqueo que le entregue al firewall una dirección IP maliciosa y la bloqueé para mantener toda una estrategia de contención de amenazas disponible para la organización. Y si tengo otros sistemas de gestión mucho más sofisticados, podemos conectarnos hacia ellos para poder entregar información de ciberseguridad y ustedes poder complementar esos tableros de control que tienen sin ningún problema. También, viendo un poco más a detalle, la arquitectura lo tenemos de esta manera. Tenemos aquí el Kaspersky Anti-Talle Data, que es el que me va a ver todo el tema de tráfico de red a través de un puerto SPAN. Fíjense que esto hace que no sea intrusiva la solución. Y también me va a entregar todo lo que es correo electrónico, lo voy a analizar a través de Kaspersky Security for Mail Server, que va a seguir haciendo todas sus acciones normales de análisis de correo, pero que va a actuar como sensor de la plataforma, entregándome toda la información de análisis para poder nosotros generar respuestas automáticas hacia los servicios de correo. Asimismo, pasa con la parte de Web Traffic Security, es decir, con todo lo que es la navegación web. Aquí se hace todo el trabajo de control de navegación, como lo hace este tipo de soluciones, como lo hacen los Web Security Gateway, pero también actúa como un sensor de la parte web donde entrega toda la información de eventos de telemetría hacia el CATA para poder tener respuestas automáticas, dándole a usted a punta de telemetría poder tener visibilidad de todo lo que está sucediendo a nivel de red y complementando todo esto con lo que viene a nivel de endpoint, que entrega toda la información también al CATA y nos va a permitir generar acciones de respuesta a los endpoints, a los elementos de red, etcétera, que puedan llegar a intervenir dentro de la solución. Como ustedes saben, los hackers no piden permiso, los hackers no dicen, oye, qué pena contigo, te voy a dañar un poquito la máquina, que es que necesito hacer unas cositas. Ellos no hacen nada de eso, ellos simplemente vienen, rompen, sacan lo que necesitan y funcionan de esa manera. Entonces, así como ellos utilizan diferentes técnicas, tácticas para poder lograr su objetivo, nosotros tenemos que tener diferentes métodos de identificación de amenazas. Es por eso que Kaspersky Kata tiene 3 mecanismos para hacer detecciones: la detección automática, la detección semiautomática y la detección manual. Cuando hablamos de detección automática, estamos hablando de diferentes herramientas que me permiten a mí observar amenazas desde diferentes puntos de vista.
Por ejemplo, el motor antivirus me permite ver las amenazas desde el punto de vista de las firmas heurísticas, pero muy diferente el IDS, en donde yo puedo importar, por ejemplo, reglas de SNORT, reglas de Suricata, para poder ver el contexto y comportamental basado en firmas de diferentes aplicaciones o servicios que puede llegar a tener una organización. También tenemos todo lo que es el tema de KSN como parte automática. Tenemos todo lo que es manejo de indicadores de compromiso a través de una biblioteca de indicadores de compromiso propia de Kaspersky, que estará al servicio de aquellos clientes que adquieran esta solución. Vamos a poder hacer análisis de reglas de Yara como estándar de industria para este manejo de reglas de Trade Intelligence. Todo el tema de un sandboxing para poder explotar amenazas y ver cuál es su efecto dentro de una estación de trabajo, un servidor. Y todo el tema de Machine Learning para dispositivos móviles, poder hacer todo esto. Cuando hablamos ya de la detección semiautomática y manual, bueno, estamos hablando de poder analizar indicadores de compromiso, tener algunos indicadores de compromiso que son elementos que componen una amenaza, entonces tener diferentes objetos, artefactos ya identificados que me permitan venir y mirar dentro de mi estructura de cata, dentro de la información de telemetría que yo tengo de mi red, poder venir y buscar una amenaza en particular y garantizar si esa amenaza está presente o no en la red. Fíjese, por ejemplo, a veces sucede que nosotros vemos en las noticias que hubo un nuevo ataque y que ese nuevo ataque entonces es un ransomware llamado X. Entonces uno lee la noticia y dice, uy, tenaz, pobre gente, lo que les pasó, pero uno no tiene ni idea de cómo proveerle la información a sus soluciones de seguridad para que bloqueen esa posible llegada de ese ransomware. Uno no lo hace por más herramientas que tiene, no existe ese mecanismo, no existe esa metodología. Entonces nosotros lo que podemos hacer o cuando ustedes investigan y obtienen esos indicadores de compromiso, ustedes pueden tener los indicadores de compromiso, pero si no saben cómo usarlos, pues no van a poder usarlos, simplemente van a decir, uy, ojalá no me pegue, pero con esos indicadores de compromiso ustedes lo pueden importar a la solución de cata y en la solución de cata van a poder buscarlos y definir si esa amenaza está presente o no en su infraestructura tecnológica. Vamos a poder hacer análisis de causa raíz para mirar cómo los procesos y los procesos se ejecutaron. Vamos a poder hacer análisis de datos históricos. Vamos a poder comparar contra el framework de Mitre Attack para poder saber cuáles son las técnicas, tácticas y procedimientos que fueron utilizadas por un atacante para perpetrar el ataque que se está analizando. Y vamos a tener herramientas básicas para la investigación de forense digital que me permita hacer análisis de qué es lo que está sucediendo de por cómo se causó esto donde un usuario y poder tratar de determinar cuáles fueron las acciones que conllevaron a que se presentara el daño que se presentó. Vamos a tener también todo lo que es consultas para búsqueda proactiva de amenazas en caso de que se requiera. Aquí vamos a poder ver la interfaz de nuestra solución de cata. Nuestra interfaz gráfica muestra diferentes cosas interesantes. Lo primero es la categorización de lo que tiene que ver con las diferentes alertas que van llegando. ¿Por qué alertas, no amenazas? Porque lo que llegan son alertas en donde la solución nos está diciendo, aquí yo detecto que algo puede ser potencialmente peligroso, pero como es una máquina, él no piensa, no tiene criterio, nosotros tenemos que meterle esos dos elementos. Tengo que ir a mirar a través de este test, por ejemplo, todas las amenazas que son de categoría de severidad alta y empezar a mirar qué es lo que está sucediendo y mira y empezar a hacer el análisis. Yo seré la persona que define si esta alerta es benigna o es maligna y ahí lo convertiré en amenaza o lo convertiré en un proceso de confianza y dejará de ser alerta, ¿sí? En ese caso particular. ¿Qué es lo interesante? Hay ciertas preguntas que nos hacen los jefes cuando nosotros estamos en la mitad de una amenaza. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por dónde entró? ¿Cuántas máquinas se vieron afectadas? Y usualmente las respuestas que nosotros tenemos son, no tengo ni idea, no tengo ni idea, déjame reviso, vamos a ver cuánto tiempo se demora en arreglar el problema. Lo que Dios nos permita, cosas de esas, se dan acá.
Una de las cosas interesantes que tiene la tecnología es esto que está en este recuadro, es que me muestra cuál es la tecnología que hizo la detección, cuál es el posible vector de entrada. Aquí me dice, mire, esto entró por el UR filtering. Aquí me dice, mire, esto entró por el Target Attack Analyzer. Esto entró a través de las reglas de IDS. Esto entró por el anti-malware. Esto entró a través del sandboxing. Entonces yo voy a poder saber cómo se generaron o dónde están las detecciones de esas amenazas y poder de pronto determinar cuál es su vector de entrada a la tecnología que hizo la detección. Da muy buena cuenta de eso. Entonces, a través de esto, yo empiezo a hacer el análisis de las amenazas, de las alertas. Ahorita vamos a verlo. No se preocupen que les voy a hacer una demo, pero quiero que tengan muy en cuenta lo siguiente. Empiezo yo a revisar las diferentes alertas que se están presentando y con base en eso yo puedo utilizar diferentes cosas. Lo primero es la priorización de detecciones. La priorización de detecciones es este triage que veo aquí respecto a las alertas, de ver el nivel de severidad que tiene cada una alerta y obviamente concentrarme en las que están en rojo. Súper clave esto porque fíjense que 45 perdóneme, 76 alertas, 45 son altas. Yo debería concentrarme en estas 45. Pero si yo no sé cuáles son esos niveles de severidad, lo que me va a pasar es que voy a estar permanentemente analizando todas sin saber si esa es de severidad alta, media o baja, ¿no? Entonces, puedo estar perdiendo el tiempo mientras la amenaza se está manejando por otro lado si no tengo una herramienta que me permita hacer ese tipo de priorización de detecciones. Yo puedo tener guías de investigación, que es unas ayudas que vienen con las diferentes alertas que me van a permitir a mí poder saber si esa alerta en realidad es de severidad alta, todo, en qué momento puede llegar a ser crítica y cuándo no. Vamos a poder asignar alertas a responsables de trabajo. ¿Qué significa esto? Significa que esta es una solución que puedes llegar a ser tipo SOC, en donde yo tengo diferentes analistas y le puedo asignar a cada analista una alerta para que la investiguen, para que me digan de qué se trata y resolver ese tema si es una amenaza o no. Vamos a poder hacer todo lo que tiene que ver con recopilación de análisis forense, lo que les decía, poder hacer recopilación de fingerprints, de información. Ya no tenemos que ir hasta la máquina que se presentó la falla para poder empezar a sacar toda la información forense, sino que yo desde la plataforma de Cata voy a poder hacer un llamado a esa información en la estación de trabajo, traerla para que el analista forense pueda tomar la información que requiere para poder resolver el problema o darnos pistas de qué fue lo que sucedió y en qué condiciones. Podemos hacer análisis histórico de telemetrías de los diferentes endpoints, crear consultas, organizar, hacer cacería de amenazas, como les decía, importar indicadores de compromiso, indicadores de ataque, etcétera, y hacer el mapeo de todos estos eventos con MitraAttack para saber cuáles fueron las técnicas, tácticas y procedimientos que se han utilizado dentro de la construcción y uso de las amenazas. Esta es la información donde vamos a ver nosotros todo el tema de los diferentes eventos a nivel de telemetría, de todos los procesos iniciados, todos los procesos detenidos, que nos van a permitir a nosotros saber cuáles amenazas se pueden estar presentando. Y con eso vamos a poder generar diferentes acciones de respuesta. Diferentes acciones de respuesta como, oiga, esa máquina está súper infectada, aíslela para que no siga, para que no intente infectar otras máquinas. Vamos a matar elementos u objetos que son sospechosos, vamos a poner objetos en cuarentena, vamos a poder hacer algo interesante, es que usualmente el usuario que está al otro lado no tiene ni idea de tecnología y simplemente pedirle que abra una ventanita de OS o que escriba un comando se vuelve una tarea tediosa de tiempo. Yo puedo desde la plataforma ejecutar comandos remotos que vayan y me traiga esa información como si estuviera local. Voy a poder crear reglas automáticas. Por ejemplo, yo puedo llegar y definir que todo lo que sea de severidad alta sea automáticamente enviado al sandbox y puedo crear reglas en donde diga que todo lo que el sandbox detecte como severidad alta también genere unas reglas de bloqueo, por ejemplo. Entonces yo puedo hacer ese tipo de acciones automáticas, puedo generar acciones de respuesta recomendadas que ya vienen preseteadas dentro de la herramienta. Voy a poder revertir acciones maliciosas como eliminar amenazas, hacer, bueno, borrados de llaves de registro, etcétera, y gestionar los servicios de los endpoints para poder garantizar que suban o bajen algunos servicios. Este es un pequeño ejemplo
de cómo se hace una acción de borrado. Es muy sencillo y es en que no hay N campos, son unos campos muy sencillos, donde yo simplemente a través su identificador de SHA-256 o MD5 puedo hacer que se eliminen archivos, ya sea para unos hosts específicos o para todos los hosts dentro de nuestra infraestructura tecnológica. Vamos a hacer una demostración de esto. Para hacer esta demostración, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un escenario de prueba donde supuestamente un atacante envía una muestra maliciosa por correo electrónico. La víctima descarga ese archivo malicioso y lo ejecuta. Luego, pues obviamente la víctima se infecta y una vez está infectada la víctima, pues vamos a ver ya todo el tema de cómo se refleja esto entre la solución de Kata y cómo hacemos un proceso de investigación y procuramos resolver el problema. Para esto vamos a suponer que los pasos 1 y 2 ya se han realizado previamente. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la prueba. Vamos a utilizar esta plataforma que se llama CloudShare. Es una plataforma donde tenemos varias máquinas virtuales. Solamente voy a presentarles las esenciales. Tenemos esta que se llama LabCN, que es nuestra máquina de Central Node. El nodo central se puede instalar con el sandbox. Estos dos componentes pueden ir en una sola máquina. Y ese aquí se llama LabCN. La solución de sandboxing, perdón, el LabCN se puede instalar el nodo central con el sensor, perdón, no con el sandbox, con el sensor, ambos en un solo rol. Tengo otra máquina virtual acá que se llama LabSB, que es el sandbox de la solución, como pueden observar acá. Y tengo otra máquina, una que se llama LabWin10, que es una máquina Windows 10 desde donde yo hago la gestión de mis alertas. Yo soy el analista. Y tengo una última máquina que se llama Victim, que creo que no requiere presentación por su nombre, ¿no? Una máquina de Windows como tal. Vamos a hacer entonces la demo. Para eso vamos a venir aquí. Esta es nuestra máquina víctima. Fíjense que aquí tenemos este es el archivo que ya descargó el correo electrónico que se llama NGINX. Y vamos a ejecutarlo simulando una elevación de privilegios. Lo digo porque pues hacerlo como lo haría un hacker, pues no vamos a ver su efecto, sino vamos a ver las alertas, pero no más, pero para poder ver y tener control de todo. Vamos a correr esto con administrador y le vamos a decir que sí. Entonces él aquí arranca a correr. Quiero que tengan en cuenta esta hora que tenemos aquí, que son las 4:44 en el sitio, 4:44 de la tarde de hoy, en el sitio donde está puesto esto, que es en Alemania del Este, perdón, en Europa del Este. Entonces, aquí todas las alertas van a salir con estas horas del día de hoy. Ellos ya están a punto de irse a dormir. Fíjense que aquí se ejecutó ya la amenaza, ¿no es cierto? Entonces ya decimos, ok, vamos a ir a nuestra consola de Kata. Vamos a ir, voy a cerrar acá, vamos a abrir aquí nuestra consola de Kata. Decirle que entre al Kata. Vamos a entrar como un oficial de seguridad. Obviamente tienen que poner la clave correcta, la idea. ¿Listo? Y acá, piensen que son las 4:45 y aquí son las 4:45 en las alertas. Fíjense que él ya me hizo el reporte que me lo detectó el target data que se ejecutó a nivel de red, a pesar de que lo ejecuté en el endpoint. Fíjense que el que me lo detectó fue la red, o sea, ya hizo un análisis del CATA para poder recibir esto. Ahora bien, vamos a buscar, por ejemplo, esta amenaza que es severidad alta. Vamos a buscarla. Selecciono esta alerta. Fíjense que esta alerta se llama Creating Windows Shell from a Web Server Process. Es una, no puede que no me diga nada, como me diga todo. Supongamos que no dice nada. Yo, por más duro que sea, de pronto no voy a conocer todas las posibles amenazas o los mecanismos que se utilizan para poder perpetrar un ataque. Entonces, yo puedo simplemente aquí, yo ya sé que lo detectó el Target Attack Analyzer. Yo puedo darle clic aquí sobre el nombre
de esta alerta para ver de qué se trata. Y aquí viene la parte interesante de las guías de operación. Primero me dice, oiga, mire, la descripción, este ataque que es crear shell de Windows desde procesos de web server, dice, ¿cuál es la descripción? Dice, oiga, esto puede ser un proceso de servidores web que han sido detectados, no sé qué, ta, 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 ta. Luego me dice recomendaciones, dice, asegúrese que esto debe estar de tal y tal manera, no de esta otra manera. Y me dice en qué casos podría ser esto un falso positivo. Entonces, en este caso, que es ejecutar scripts en los servidores web, él me dice, es posible que sea un falso positivo si los scripts que usted está cargando en los servidores son parte de una rutina de trabajo. Son, por ejemplo, un script que ustedes utilizan para hacer copias de seguridad, pero es un script que ustedes crearon. Entonces dice, en el caso de eso, si ese es el script que está ejecutando, esto sería un falso positivo. Sin embargo, aquí a la derecha, él me muestra cuáles son las técnicas y tácticas de Mitre que se están utilizando. Me dice, oiga, mire, se está utilizando esta técnica, la T1059, que se llama Command and Scripting Interpreter, que es una técnica que está agrupada dentro de las fases de ejecución. Me hace una descripción, una corta descripción en 2 líneas de qué significa esto. Si le puedo dar aquí clic en Show More y voy a poder ver absolutamente todo. ¿Sí? Cómo son los procesos de mitigación. Puedo ver todo el proceso de mitigación como yo lo debo realizar y así para cada una de las técnicas que están sacando. Puedo ver información detallada. Entonces, fíjense que la idea de toda esta información es poderles proveer a ustedes contexto acerca de todo lo que está sucediendo. Que ustedes puedan saber y tener ya certeza con información si eso, eh, si esa alerta puede llegar a ser maliciosa o no. Aquí todavía no sé si es malicioso o no. O bueno, yo puedo decir, no, sí, sabe que eso sí es malicioso. Entonces yo puedo venir y darle clic aquí en el botón de adicionar a exclusiones. Si yo lo adiciono a una exclusión, significa que él no me va a volver a reportar esto como una amenaza, porque yo le estoy diciendo que esto es un proceso de confianza, que no hay necesidad de que me lo siga reportando porque yo ya lo conozco, yo ya decidí que eso que me está mostrando hace parte de una rutina de trabajo, por ejemplo, del servidor, por lo cual ya lo excluyo y no lo vuelvo a utilizar nunca más. Ahora bien, yo quiero ver todos los eventos. Vamos a suponer que todavía chévere, pero quiero saber más. Entonces vengo y le digo que me deje ver los eventos. Cuando yo entro aquí y empiezo a ver los eventos, él me dice, oiga, mira, aquí se inició unos procesos en esta máquina víctima. Yo les dije que así se llamaba la máquina. Vamos a entrar a ver esos procesos y él lo primero que hace es mostrarme el árbol de ejecución de procesos. Fíjense que acá me dicen varias cosas interesantes. Me dice, oiga, aquí hay un proceso que se llama NG y NX. ¿Se acuerdan? Que ese fue el que yo ejecuté en la máquina víctima. Mire, me devuelvo. Este era NG y NX, fue el que ejecuté. Ok, entonces yo vengo, aquí se ejecutó y luego de esto se ejecutaron 55 subprocesos de CMD. Todos los eventos se ejecutaron, se iniciaron 47 procesos, se cambiaron 5 archivos, se ejecutaron dos ventanas de CMD y se terminó el proceso. Si yo vengo y le digo, déjeme ver esos 47, por ejemplo, él viene y me muestra aquí en detalle cada uno de los 47 CMDs que se ejecutaron y la razón para haberse ejecutado, que fue lo que se hizo ahí. Yo puedo venir y buscar acá que me deje ver cuáles fueron los archivos que se cambiaron. Él me va a mostrar los nombres de los archivos que se cambiaron y pueden llegar a ser eh, dentro dentro de esto. O simplemente puedo venir aquí y le digo, déjeme ver todos los procesos iniciados, déjeme ver los archivos cambiados, los procesos, etcétera. ¿Listo? Bien. Me devuelvo aquí a detalles, fíjense, pasé de eventos a detalles, donde puedo ver el detalle del CMD en este caso. Yo me paro acá en el NG y NX, puedo ver el detalle del NG y NX. Fíjense que la diferencia aquí ya me dejó ver el proceso padre. Entonces yo veo en el lado izquierdo el proceso que estoy analizando, perdón, y aquí el proceso padre para saber de qué se trata y cuál es el proceso superior. Para poder ver las técnicas que está utilizando el atacante, las diferentes tácticas
utilizadas para el ataque. Eso es lo que se denomina un indicador de ataque. ¿Cuáles son los mecanismos que está utilizando? El archivo e información detallada, que puede ser DMD5, echado 56, bueno, diferentes herramientas que puedo utilizar yo para poder hacer el análisis y búsqueda y detalle de todo lo que tiene que ver con esto. Información del sistema, de la estación de trabajo, cómo se está utilizando, etcétera. Si yo considero que esto efectivamente es una amenaza, entonces yo puedo pararme sobre energía NX. Fíjense que aquí es donde viene la parte importante de esto, porque nosotros no podemos bloquear cualquier proceso. Yo no puedo decirle vaya a bloquear el explorer.exe, porque entonces si voy a bloquear el explorer.exe, dejo inhabilitadas todas las estaciones de trabajo o dejo inhabilitado todo el Windows. Lo mismo con el CMD. Entonces yo tengo que ser inteligente en el análisis para saber cuáles son los procesos que tengo que analizar. En este caso, la energía NX, que sé que no me va a congelar la máquina. Si yo considero en este punto que esto puede llegar a ser una amenaza, yo puedo llegar y decirle aísle la máquina. Es decir, le doy clic acá y él me va a decir, oiga, voy a aislar la máquina por 8 horas, por ejemplo, mientras usted hace el análisis de, de la amenaza y determina si es maligna o benigna. ¿Cómo quiero que él haga el bloqueo? Ah, yo quiero que haga todo el bloqueo de entrada y salida, solo de entrada, solo de salida. ¿Cómo quiero hacer el bloqueo? Para hacer todo lo que se denomina un proceso de contención y así garantizar que no vamos a infectar más máquinas dentro de nuestra infraestructura, haciendo el aislamiento. No lo voy a hacer para poder hacer otras cosas que de pronto son más interesantes. Una vez yo hago esto, yo puedo decir, oiga, ¿saben qué? Listo, ya aislé la máquina, pero yo me di cuenta que en efecto ya este proceso de NGINX es un proceso el que yo tengo que meterle mano y decirle, necesito que ninguna máquina me trate de ejecutar este NGINX porque puede ser maligno para la red. El que lo ejecute se va a infectar. Entonces yo vengo aquí y le voy a decir que cree una tarea y al crear una tarea le voy a decir que nos haga el favor, perdón, de crear una regla de prevención. Vamos a crear una regla de prevención para evitar que se nos ejecute esto en las máquinas. Entonces le digo, creo una regla de prevención. Él me va a decir, listo, habilito la regla de prevención. Fíjense que el hash que está utilizando, perdón, cancelo acá un segundo, voy a bajar. Nuestro hash empieza por EF30. Le voy a decir que cree la regla de prevención. Me dice que es el EF30, en efecto, ¿sí? Listo. Te puedo poner un nombre, si quiero hacer el bloqueo de esta manera, y a dónde lo quiero hacer. Si lo quiero hacer a todos los hosts o a unos hosts específicos. Si escojo algunos hosts específicos, tengo que decir cuáles, como por ejemplo este nombre de esta máquina o su dirección IP. Aquí lo voy a decir que lo haga sobre todos los hosts, que es lo que yo quiero. Yo digo, oiga, necesito que ninguna otra máquina me ejecute esto. Entonces, listo, agrego la regla. Me dice que la regla de prevención ya se creó de manera satisfactoria. Entonces, ¿dónde veo estas reglas de prevención? Pues como su nombre lo indica, prevención, lo encuentro en prevención. Vengo aquí a prevención y aquí en prevención aparece ya la regla, fíjese el nombre, es el mismo F30, dice que está habilitado ya para trabajar. En este momento lo que está haciendo la solución es que le está mandando una orden a la consola de los endpoints, a la KSC, a la Kaspersky Security Center, para que cree una regla con la acción de bloqueo para esto y se las entregue a los endpoints. Una vez les entregue eso a los endpoints, ellos ya van a poder hacer el bloqueo. Mientras eso sucede, vamos a ir haciendo otras cosas. Fíjense que yo ya aparentemente aislé una máquina para evitar que se siga propagando la amenaza. Ya le dije a la solución, oigan, aquellas máquinas donde la amenaza pueda haber llegado, evite que se ejecute a través de esta regla de prevención, pero yo quiero saber más acerca de estas amenazas. Entonces yo puedo venir aquí, le voy a decir a este INGX que me cree una tarea y esa tarea es que mande este NGINX al sandbox para yo poder saber cuál es la acción o cómo se comporta esta amenaza cuando ataca a una máquina. Para eso le voy a decir get file. Cuando le digo el get file, él se va a ir, va a coger este archivo que es el EF30, que es el NGINX, y lo vamos a enviar para poderle hacer un análisis a nivel de sandbox. Le puedo poner una descripción y de qué máquina, pues la víctima.
Entonces le digo, listo, adiciónelo. Y en este momento, entonces él está creando la tarea y una vez crea esa tarea, me va a informar acá, de pronto ustedes no lo ven tan claro, pero aquí dice víctima Demo Lab y aquí me aparece un dibujo que dice Server Processing, un relojito dando vueltas que se está procesando. ¿Qué está haciendo en este momento? Está tomando la información del víctima, cogiendo ese archivo NGINX y llevándolo al sandbox para explotarlo. Lo explota, me genera un informe y me lo va a mostrar. Eso es lo que está haciendo en este momento. Yo mientras tanto puedo seguir haciendo otras tareas. Voy a mirar aquí en tareas y aquí en tareas vamos a encontrar ese get file que acabamos de hacer. Miren que ese get file aparece aquí, dice que está en process, entonces toca esperar hasta que esté completado. Mientras tanto, vamos a ir a mirar otras cosas. Yo les dije a ustedes que parte de lo que teníamos que hacer era ir a mirar, bueno, de ahí creamos una regla de prevención de bloqueo. Vamos a ver si ya está activa. Venimos aquí y le vamos a ejecutar de nuevo este NGINX. Y fíjense que aquí ya me sale el mensaje de que el endpoint ha prevenido la ejecución de este NGINX. ¿Sí? Es decir, la aplicación fue bloqueada, Windows lo dice, oiga, yo no encontré ese archivo, dígame dónde está o que no lo puedo ejecutar, y ya entonces nosotros ya tenemos el bloqueo. Fíjense que ya hemos hecho varias cosas hasta acá. Hicimos el análisis, revisamos que la amenaza fuera real, encontramos cosas que no eran lógicas, hicimos pensamos que al ser una amenaza logramos aislar la máquina de la red y luego entonces creamos una regla de prevención, ejecutamos la regla de prevención y ya no nos está, ya no nos deja ejecutar la amenaza, garantizando que no se va a seguir esparciendo, es decir, haciendo todo un proceso de contención y evitar que haya un movimiento lateral que pueda llegar a afectar la, la solución como tal. ¿Listo? Ya por último, vamos a venir aquí a ver, miremos cómo va nuestra tarea de sandboxing. Todavía está en proceso, entonces vamos a esperar a que termine. Mientras tanto, vamos a poder venir aquí a las alertas. Vamos a poder ver las diferentes alertas que hay. Voy a poder, por ejemplo, si ustedes están, nosotros estamos analizando esta alerta, fíjense que ya llegaron otras dos, entonces si ustedes no quieren que se les pierda, pueden marcarla, por ejemplo, y decir que la marque como VIP. Y aquí, en este tab de VIP, él la va a pasar, la va a colocar para que nosotros podamos venir a ver cuáles son esas reglas VIP y podamos trabajar sobre ellas, sobre esas alertas VIP, perdón. ¿Listo? O verlas todas, digamos, son facilidades que se tienen. Vamos a, aquí un segundito, todavía sigue en proceso, no hay problema. Entonces vamos a seguir mirando aquí el tema de las alertas. Veníamos a ver acá la alerta, los diferentes eventos. Aquí los tengo, los eventos, y ya aquí vamos a poder ver los procesos y los subprocesos. Existen otras cosas que yo puedo hacer. Yo les dije a ustedes que yo podía traerme todo lo que tiene que ver con el tema forense. Entonces yo puedo simplemente sobre este proceso, vengo y le digo, oiga, déme una tarea que se llama Get Forensics. Y dentro de este Get Forensics, le pido que me traiga todo lo que es listas de un directorio particular, en este caso el escritorio de Windows, con alguna máscara que me traiga todos los datos y bueno, si tengo parámetros, utilizarlos. Vamos a hacerlo, le decimos adicionar y él en este momento me va a ejecutar este proceso que va a quedar aquí pendiente. Aquí dice procesando. Y aquí me sale una flechita de cuando va a estar disponible. Cuando ya él descargue toda la información, vamos a poder verlo. Vamos aquí a mirar, perdón, vamos de nuevo a mirar acá las amenazas. Vamos a ver si la tarea ya se acabó de ejecutar. Todavía no. File y Get Forensics. Siguen ejecutándose. Hasta acá, déjenme saber si tienen alguna inquietud, si quieren saber algo, yo aquí les voy contestando cualquier cosa, por favor.
Bueno, acá dice que el get file ya terminó, para fortuna mía, porque no sabía qué más decirles. Vamos, vamos a empezar a hacer una revisión. Bueno, a veces sucede que aquí aparece completado, pero hasta ahora está como terminando, como pasa en Windows cuando dice que faltan 2 segundos para terminar de copiar algo. Vamos a entrar aquí. Fíjense que aquí me dice que está el get file en esta máquina que se llama victim. Voy a darle clic sobre ese y me aparece toda la información. Fíjense lo que les digo, aquí el sandbox todavía aparece en proceso, entonces nos toca darle un momentico. Mientras tanto, les voy contando. Fíjense que de este archivo F30, que era el que se ejecutó, encontramos que él a nivel de anti-malware lo encontró. O sea, este NGINX es un artefacto que hace parte de otras amenazas troyanas heurísticas o no definidas que existen dentro de las amenazas que detecta Kaspersky. Entonces, a nivel de anti-malware, no lo encontramos en estas otras amenazas. Vamos a ver, permítanme, voy a cerrar acá para ver si ya la parte de sandboxing me la deja ver. Ah, todavía está en proceso, bueno, no hay problema, y ahorita lo volvemos a mirar. Nos van a aparecer ahorita las detecciones que se hacen a nivel de sandboxing y como no tengo reglas Yara implementadas, pues no las puedo escanear. No escanea nada porque no están ahí. Fíjense que nomás desde aquí yo podría ya volver a crear una regla de prevención, ya la tenemos creada, pero en este caso me lo hace sobre el MD5, yo podría crearle esa regla de prevención si es del caso dentro de la solución. Aquí ya aparecieron la información relacionada con el sandbox. Dice que se detectaron 2 amenazas dentro a nivel de sandbox. Yo pues quiero ir a ver qué hay a nivel de detección de sandboxing. Bueno, entro aquí a nivel de detección de sandbox. Voy a tomar, eh, me muestra el nombre del archivo, su tamaño, todo lo que ejecuta y me dice que esto fue ejecutado en una máquina Windows 10 y que fue ejecutado en una máquina Windows 7. Entonces yo puedo, por ejemplo, en la máquina Windows 10 me dice qué amenazas se detectaron. Puedo venir aquí a ver la lista de actividades de procesos que se ejecutaron. Solamente se ejecutó uno con severidad baja y ver el árbol de actividades. Este árbol de actividades es la relación de procesos y subprocesos que se ejecutan. Entonces voy a poder venir a ver qué fue lo que pasó, ¿sí? Cuando se hizo la ejecución de esto que pasó, creó este proceso creó estos 2 subprocesos, estos subprocesos crearon otro, y aquí, cuando ya se ejecutó eso, dijo, no, aquí yo paro porque esto ya es un compromiso de una amenaza. Aquí yo ya puedo ver que esto está basado en una amenaza que es detectada a través del Mitre Attack. Entonces yo puedo ya empezar a hacer ese análisis. Si yo lo veo, por ejemplo, a nivel de Windows 7, hago lo mismo. Digo, déjeme ver la lista de procesos. Aquí ejecuto muchos más procesos, todos de nivel de severidad baja. Le pido que me deje el árbol de procesos. Fíjense cómo aquí ya aparecen todos los CMDs. Voy a agrandar esto un poco más para que los podamos ver. Entonces, fíjense cómo arranca el proceso, se ejecuta otro subproceso, ese ejecuta un CMD, ese CMD se abre en todo un CMD y un System Info, ese otro CMD abre otro CMD que a su vez abre otro resto de CMDs y ahí ya se detecta la técnica de Mitre que se está utilizando. Ahí hace el alto, ¿sí? Cómo se ejecutan los diferentes procesos, subprocesos de la amenaza, voy a poderlos observar sin ningún problema. Y lo mismo a nivel de modo de análisis rápido, cuáles son los procesos y el proceso principal que se está ejecutando. Eso es básicamente lo que está midiendo. ¿Qué puedo yo con base en esto analizar? Yo puedo inferir, no puedo, no se recomienda que uno lo diga con total certeza, ¿no? Es decir, de convencimiento, pero viendo este árbol de procesos comparado con este Windows 10, nosotros podemos inferir que esta amenaza tiene mucho más impacto sobre las máquinas Windows 7 que sobre las máquinas Windows 10. No significa que las Windows 10 no se vean afectadas, sino que hay un impacto mayor por la cantidad de procesos que se ejecutan, la cantidad de actividades a nivel de árbol que se pueden llegar a dar, que pueden afectar con mucha más facilidad todo lo que es
el proceso o el trabajo de una estación de trabajo basada en Windows 7. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que ya con esto yo, yo digo, listo, definitivamente esto es una amenaza, yo ya la tengo bloqueada, yo ya hice tenía la máquina aislada, tenía ya una regla de prevención creada, ahora yo quiero ir a borrar ese archivo, yo quiero que cuando venga aquí, perdón, me pasó a la estación de trabajo, este NGINX se elimine por completo. Entonces yo puedo venir acá, me voy otra vez hasta los eventos, pueden ver cuáles son los elementos que componen esa amenaza, me paro sobre el NGINX, en este caso y le voy a decir acá que me haga el favor y me cree una tarea que se llama borrar archivo. Él me va a borrar nuestro F30 con el que siempre hemos hablado, le voy a decir que lo elimine de todos los hosts y le digo cree la tarea. En este momento, él crea la tarea. Fíjense aquí una cosa interesante y es que él me muestra que de los 3 hosts, que habían 3 hosts, uno está en proceso y 2 fallaron. ¿Pero por qué fallaron estos 2? Este y este. Bueno, estos 2 fallaron porque son máquinas Linux y el proceso que yo estoy matando es un proceso Windows. Entonces, por eso se vio fallido. Pero no hay problema, no hay problema. Y nosotros lo que hacemos es que nos interesa pues garantizar sobre todo que no haya ningún problema respecto a todo lo que tiene que ver con la eliminación de la amenaza. Aquí se sigue ejecutando sobre la máquina víctima, ¿sí? Es decir, que aquí todavía aparece, tenemos que esperar un ratito a que se haga la eliminación, pues porque él está no solamente haciendo un barrido, sino está mandándole la orden a le está mandando la orden a la consola central para que la central le envíe a las estaciones de trabajo y así ellas puedan hacer la eliminación de todo. Vamos a mirar las tareas. El Get Forensics todavía está en proceso, ese de pronto no lo vamos a alcanzar a ver, toma demasiado tiempo usualmente hacer esas tareas. Mientras les sigo mostrando, aquí nosotros, bueno, aquí en prevención vemos todo lo que son las políticas que hemos creado a nivel de prevención. Tengo el tema de las custom rules. Yo puedo crear reglas de target attack. Si yo considero que algo puede llegar a ser una amenaza, puedo importar las reglas de Suricata o importar a través de este botón reglas de Suricata o de Snort para que se haga un análisis referente a temas de IDS. Puedo traer indicadores de compromiso, importar los diferentes indicadores de compromiso basado en tecnologías como OpenIOC. Puedo utilizar reglas de Yara para poder importar acá todo ese tema o también puedo traer diferentes temas de sandboxing. Yo puedo cargar manualmente de archivos acá para que ustedes sepan, no necesariamente puedo traerlo, yo puedo crear o importar reglas o incluso puedo subir y cargar archivos si yo considero que es necesario. ¿Listo? Bien. Tenemos el storage. Aquí en storage quedan almacenados todos los archivos que se van ejecutando, que vamos creando, por ejemplo, a nivel de detecciones de amenazas, cosas que vamos analizando, que vamos mandando a los unboxing. Yo lo voy dejando acá para poder hacer todo el análisis o cuando ejecuto alguna herramienta de Get Forensics también, los archivos que hayan en cuarentena. Puedo ver todas las máquinas que están trabajando dentro del ambiente, o sea, que están conectadas. Como les decía, hay 2 máquinas Linux, una basada en CentOS, otra basada en Ubuntu, y una máquina basada en Windows 10, que es nuestra máquina víctima, que es la que está incluida. Podemos aquí empezar a crear reportes que necesitemos. Podemos ir a plantillas, aquí a plantillas, y crear, bueno, importar o traer diferentes plantillas, empezar a crearlas para poder hacer todos los informes que nosotros queramos de manera personalizada. Y bueno, ya de pronto un tema de configuraciones que no viene al caso en este momento. Vamos a mirar las tareas.
a ver qué se ha ejecutado. El Get Forensic se sigue ejecutando como les mencionaba. Tengo para borrar el archivo ya se completó. Vamos a mirar acá y en efecto ya me eliminó el archivo. Entonces aquí ya con este delete file hago yo lo que es todo el proceso de erradicación de la amenaza. Entonces ya quedamos completamente bien. Básicamente eso es lo que teníamos a nivel de demo. Para ya cerrar, es contarles un poco acerca de los beneficios de la solución. Kata ofrece diferentes beneficios como poder ver toda la actividad maliciosa de la red. Fíjese que lo acabamos de ver dentro de la solución. Podemos hacer un despliegue, una estrategia de XDR donde contamos con el endpoint trabajando, el Kata como NDR. Puedo agregar herramientas como el email o el web gateway. Dentro de esto incluso puedo meter un firewall si ustedes quieren para poder ver todas las amenazas. Podemos utilizar diferentes técnicas de detección automatizadas, semiautomatizadas, manuales, basadas en indicadores de compromiso, indicadores de ataque, eh, reglas de IDS, reglas YARA, motores de antivirus, bueno, etcétera, sandboxing. Podemos anticiparnos a la materialización de una amenaza, poder tomar acción sobre ellas haciendo bloqueos, eliminaciones, todo lo que acabamos de ver. Vamos a poder analizar diferentes vectores de tráfico, no solamente lo que llegue al endpoint, vamos a poder ver lo que hay en la red, lo que hay a nivel de correo electrónico, etcétera, poder generar información de contexto que pueda llegar a darnos una pista acerca de las amenazas y obviamente me va a poder integrar con terceros para poder tener una vista mucho más ampliada de lo que puede estar sucediendo en nuestra red. Eso básicamente era todo lo que teníamos para contarles hoy.